Pasemos al tema que tenemos frente a nosotros y es la cuestión de la inerrancia de las Escrituras. Y cómo estamos involucrados en esta batalla de defender la inspiración y la infalibilidad y la inerrancia de las Escrituras. Estamos peleando una batalla que se lleva a cabo en dos frentes. Por un lado, somos llamados a defender la fidelidad de la palabra de Dios ante un mundo incrédulo, ante una sociedad secular que no tiene fin, ante los argumentos, ante la fidelidad de la palabra de Dios, la dignidad de la confianza de la palabra de Dios. Y esto involucra un conjunto de proposiciones. Y por otro lado, el otro campo de batalla para la Biblia es dentro de la iglesia misma. Y eso quizás no deberá ser el caso, pero desde el advenimiento de la crítica elevada, ha habido mucha crítica que va en contra de que si la Biblia es digna de confianza o no. Y entonces tenemos que defender las declaraciones de las Escrituras de una manera ante el mundo y de otra manera ante la iglesia. Y lo que voy a hacer en esta sesión es pasar la mayor parte de mi tiempo hablando del problema de defender la doctrina ante la iglesia, aunque mencionaré el otro campo de batalla. Ha habido muchas maneras y métodos de defensa con respecto a las Escrituras que han sido presentadas durante las edades. Voy a mencionar dos. Una es simplemente llamada el método confesional. Uno es que dice que los credos y confesiones de la Iglesia declaran su fe y confianza en la infalibilidad de la Biblia y tomamos estas declaraciones de confesiones de la fe. Y en ese punto no hay un intento racional para presentar una apologética estudiada o defensa de esa afirmación. Simplemente dice, esto es lo que confesamos como cristianos que creemos. Un segundo enfoque, el cual es muy popular y está relacionado de cerca al primero, es el que se ofrece por parte del ala presuposicionalista de la comunidad reformada, siguiendo la manera de pensar de Cornelio Bantil y otro por otro lado. Y en este enfoque de defensa de las Escrituras dice algo así, que la Biblia es su propia autoridad. Tenemos autopistes, una autofe de las Sagradas Escrituras, y que no hay una prueba más elevada para el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios que aquello que se encuentra en sus propias declaraciones de ser la Biblia como la palabra de Dios. Construimos el argumento de esta manera. La primera premisa es que la Biblia es la palabra de Dios. La segunda premisa es que la Biblia dice ser la palabra de Dios. Y la conclusión es que, por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios. Como cualquiera puede ver, de manera general, ese tipo de argumento es circular. No parece molestar a aquellos que manifiestan este tipo de argumento, porque dicen que todo el razonamiento es circular en cierta manera, que las premisas es que las premisas con las que comienza y las conclusiones a las que llega en cierta manera son la misma, una primera premisa empírica y terminas con una conclusión empírica. Si comienzas con una premisa racional formal, concluyes con una conclusión racional formal. Y yo creo que es una manera inválida de defender las Escrituras. El razonamiento circular invalida cualquier argumento en un intento por reconstruir la circularidad como una forma legítima, diciendo que todos los argumentos son circulares. Y en cierta manera vemos una segunda falacia que entra aquí, y es la falacia de la equívoca, que esté equivocada. Y el significado circular cambia en ambas situaciones, pero es muy popular. Parte de la razón por la que es popular esta manera de pensar es la siguiente. Si Dios fuera a aparecer aquí y abriera su boca y hablara, no tendríamos que debatir que lo que Él dijo es verdad
Obviamente, si Él fuera Dios hablando y oyéramos su voz directamente de sus labios, no tendríamos que construir un argumento para defender su infalibilidad o su inerrancia, porque sabemos que Dios es incapaz de la farsa o engaño o de mentir. Y entonces cuando aquellos que defienden este método le están diciendo que si sometemos la palabra de Dios a las pruebas y condiciones del razonamiento humano, estamos haciendo de la razón una forma de autoridad más elevada que la autoridad de Dios mismo. Bueno, hay algo de valor en esa consideración en particular, porque ese es lo último que queremos hacer, es someter la palabra de Dios a juicios críticos. Pero por otro lado, cualquiera puede afirmar que este libro es la palabra de Dios, así como el libro del Mormón o el Corán, y hacen esas declaraciones, y el hecho de que hacen la declaración no es prueba de veracidad de esa declaración. Y creo que somos llamados en la Biblia misma aún, inclusive, a dar evidencia de las declaraciones de verdad que hacemos. Entonces, creo que hay otro método, hay otra manera de ver la defensa de las Escrituras, que voy a llamar el método clásico. Pero antes de que entre a eso, simplemente quiero decir que en el pasado hemos visto, en respuesta al incrédulo, el enfoque básico es que es adoptado por la Iglesia al proclamar la veracidad de las Escrituras afuera de la Iglesia. Incluiría argumentos tales como los que son presentados por Juan Calvino en el siglo XVI, cuando al analizar la Biblia, él presentó ciertas evidencias, y en el latín las llamó el indicam, las evidencias que eran tanto internas de las Escrituras, la majestad del contenido, la manera en la que los detalles eran coherentes uno con el otro, y otras evidencias de la Biblia, de la naturaleza única de la Biblia, de la autoridad única de la Biblia. Él dijo, este es Calvino, que estas indicia, estas evidencias, eran tan poderosas y tan contundentes que constituían verdad objetiva de las afirmaciones de las Escrituras para sí mismas. Y él dijo, son lo suficientemente fuertes como para cerrar la boca de los que están oponiéndose, pero al mismo tiempo él reconoció que la gente, a pesar de la evidencia, no se sometía a las afirmaciones de las Escrituras. Y Calvino hizo una distinción entre la prueba y la persuasión. Usted conoce el adagio antiguo que un humano, un hombre convencido en contra de su propia voluntad, se aferra a su posición original. Y cuando usted trata de defender la Biblia ante un incrédulo, enfrentando usted el problema de la pecaminosidad humana, en donde usted entiende que hay una alergia inherente en contra de la Biblia que se encuentra arraigada en la humanidad caída y en el estado caído. No queremos tener a Dios en nuestra manera de pensar y vamos a resistir cualquier tipo de afirmación de autoridad de sus palabras divinas sobre nuestra vida en la medida de lo posible. Entonces Calvino dijo, aún el incrédulo que tiene esta evidencia objetiva que él llama indicia, no va a ser suficiente, no va a quedar persuadido de manera suficiente o va a estar totalmente convencido de la veracidad de las Escrituras a menos de que esa evidencia sea fortalecida por lo que Calvino llamó el testimonio interno del Espíritu Santo. Un concepto, por cierto, que creo que es uno que con tanta frecuencia es malentendido. Cuando Calvino habló del testimonio interno del Espíritu Santo, no quiso decir que él estaba apelando a algún tipo de misticismo, en donde el Espíritu Santo viene y nos cuchichea en el oído información nueva o evidencia nueva que hace que la otra evidencia, la evidencia objetiva, que está sobre la montaña, acerca de la montaña, llevándonos a la conclusión que es la palabra de Dios. Ahora, lo que Calvino quiso decir con el testimonio interno es lo que el Espíritu Santo hace, es no dar nueva prueba o nueva información a la información que ya está ahí, sino que más bien Él nos llama, Él hace que nosotros
hagamos, nos rendamos, como dijo Calvino, nos rendamos ante el indignia. Esto es rendirnos a la evidencia objetiva, y esa evidencia la resistiríamos debido a nuestra hostilidad innata hacia las cosas de Dios. Entonces, lo que el testimonio interno hace es que suaviza las disposiciones de nuestro corazón para que nos postremos ante la evidencia objetiva de las Escrituras. Ahora, otros han presentado formas extensivas de defensa de la confiabilidad de las Escrituras. Pienso en erudito en el libro de F.F. Bruce, que dice la Biblia es confiable, o las palabras de Ramsey a lo largo de lugares en donde Pablo fue en sus viajes apostólicos misioneros. Ramsey comenzó su investigación como un escéptico, como un cínico, y buscando probar que la Biblia no es confiable, buscando probar que era una farsa el reporte de Lucas de los viajes de Pablo en Hechos, y fue de país en país, de ciudad en ciudad, y estudió la historia de estas naciones y asuntos técnicos como Lucas pudo llamar, por ejemplo, a un gobernante en cierta ciudad, como lo llamaba por cierto título, y otros eruditos decían, los escépticos, que la gente de Filipos, por ejemplo, nunca estaban usando ese tipo de título, y Ramsey fue a Filipos y encontró ahí la información que de hecho se remontaba al primer siglo, y de hecho se usaban esos títulos tal como Lucas lo había reportado. Y al final de su viaje cínico, Ramsey llegó a la conclusión que Lucas fue el historiador más preciso y confiable de toda la historia. Más preciso que gente como Heródoto, o Xenofón, u otros, o Josefo, o cualquier otro gran historiador. Entonces hemos visto estos esfuerzos por probar la confiabilidad de las Escrituras mediante inquisición científica al usar estándares normales, métodos normales de historiografía. Y me gustaría tomar un segundo y estirarme para recoger mis lentes que acabo de tirar, porque quiero tomar un momento para leer un relato así de una audiencia, y no puedo hacer eso sin la ayuda de mis lentes. Entonces, John, me vas a ayudar. Este es John. Estuvo conmigo en Roma recientemente. Muchas gracias. Hay un hombre, hubo un hombre llamado William Fox Albright, era un arqueólogo, y Albright, era para la arqueología lo que Einstein fue para la física. La persona más respetada y creíble, el erudito más respetado de arqueología en la historia del mundo, y no estoy exagerando cuando le doy ese tipo de tributo a Albright. Ese es un tributo que sería dado a él, tanto por los liberales como los conservadores, y de cualquier área, de cualquier postura teológica. Y él escribió en una serie bíblica que incluyó el Evangelio de Mateo, y en el prefacio a esa edición, él escribió lo siguiente, con la ayuda de otro hombre llamado C.S. Mann. Me gustaría partir de mi método normal de comunicación y tomar un momento para leer este pasaje de Albright. Esto es lo que él dijo. Durante mucho tiempo, el curso de la erudición del Nuevo Testamento ha sido dictada por los estudios filosóficos, presuposiciones teológicas y cuasi teológicas y teológicas. Y en muchas ocasiones los comentarios de los libros del Nuevo Testamento han descuidado requisitos tan elementales como el análisis filológico e histórico del texto mismo. En muchas maneras, esta preocupación con la interpretación teológica y metafísica es el hijo no reconocido de ignorancia, y lo que él llama es lo que Schleiermacher y sus sucesores de
el resultado con frecuencia es que se ha rehusado a tomar en serio los descubrimientos de la investigación arqueológica y lingüística. Y queremos decir que debe haber menos excusa para menos confusión en la segunda mitad del siglo XX y que están alineados de cerca con estas presuposiciones, y es la neblina actual de existencialismo que presenta fantasmas en un lugar ya, en un área muy vaga y confusa. Y de esta manera, entonces, nuestra serie del Nuevo Testamento presenta aquí investigación de tal manera que estamos aquí presentando un enfoque de investigación que nos hace llegar a investigación objetiva. Si usted está en el mundo académico y lee eso por parte de Albright, eso le llama su atención. Y lo que él está diciendo es lo siguiente, que hemos sido totalmente no científicos y anticientíficos en el proceso, y en este proceso hemos caído, hemos fallado en el área de las afirmaciones de la Biblia. Ahora, ahí queda la defensa de aquellos que están afuera de la iglesia y aquellos que son fundamentalmente incrédulos en Cristo. Y para alcanzarlos, para defender la Biblia, tenemos que hacer lo mismo que dijo Albright, viendo la profecía cumplida, viendo la investigación lingüística y arqueológica, histórica, y como dije antes, mi preocupación primordial en la actualidad es defender la inerrancia de las Escrituras, no para los incrédulos, sino ante aquellos que están adentro de la iglesia. Y quiero hacerlo de una manera que evita el fideísmo puro, esto es, creer de manera subjetiva cualquier cosa, y también evita el razonamiento circular. Y quiero usar un método que no se mueve de manera circular, sino de manera lineal, que comienza con la primera premisa, siendo que la Biblia es generalmente confiable en lo que enseña. Ahora, observe que esa primera premisa no dice ser infalible, no dice ser inerrante, no dice ser inspirada, sino que simplemente la primera premisa es que las Escrituras generalmente son confiables como una fuente histórica. Ahora, me acuerdo en una ocasión cuando defendí la inerrancia como una doctrina ante la facultad de un seminario extremadamente liberal, en donde los profesores eran hostiles a cualquier cosa que inclusive huela a inerrancia e infalibilidad. Y se me invitó a venir y a presentar una defensa de esta doctrina que ellos ridiculizaban de manera total y me veían como alguien arcaico, fundamentalista. Y yo acepté el desafío y vine y dije, voy a comenzar con esta premisa, que la Biblia generalmente es confiable como una fuente histórica. Y la razón por la que quiero comenzar aquí es esta, que si vamos a estarle hablando al mundo externo, tenemos mucho trabajo que hacer para demostrar la confiabilidad de la Biblia, pero le estoy hablando ahora a ustedes, aquellos que son profesores de seminario, ministros ordenados y maestros en por lo menos en una institución que confiesa ser cristiana. Y si no va a aceptar usted esta primera premisa de que la Biblia generalmente es confiable, puede tener errores aquí o allá, o errores críticos y perspectivas de la moralidad y otras cosas que puedes desaprobar, pero en general confiable, no es no confiable en general, porque si no es en general confiable, entonces ustedes quienes son profesores, quedan con una posición en la que, bueno, sí, yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo y todo de lo que sé de Él y pienso acerca de Él, viene a mí de una fuente que en
general es no confiable, y lo que le estarías diciendo a tus alumnos, aquellos a que les enseñas, te presentarías como alguien crédulo y realmente como un necio. Obviamente, el profesor que están aquí en este lugar no quieren verse insensatos y quieren preguntar por qué le van a dar importancia a esta fuente histórica si la única fuente que tienen de él no es una fuente confiable. Entonces, a manera de obligatoria, se rinden al hecho de que yo estoy dando esta suposición mínima acerca de las Escrituras ante este grupo de personas ante quienes defendí la inerrancia, que en general dicen que es confiable. Estas personas eran liberales, eh, no eran liberales, pero simplemente eran teólogos malos. Pero de cualquier manera, conforme vemos esto, en la base, en base a estos documentos confiables en general, podemos llegar a la conclusión, por lo menos, que Jesús de Nazaret fue un profeta. Todavía no estoy diciendo deidad, todavía no estoy afirmando deidad, ni milagro, ni nada así. Ciertamente, si este libro, que es básicamente confiable, que nos dice algo de Jesús o de la historia, Jesús de Nazaret, sabemos que él por lo menos fue un profeta. Y si no fue por lo menos un profeta, entonces enfrentarías el mismo dilema de mantener tu empleo aquí con cualquier tipo de plataforma razonable para tu posición académica, porque de nuevo, si Jesús ni siquiera fue un profeta, ¿por qué le pondrás atención a él y continúas trabajando aquí en el seminario? Entonces, de nuevo, voy a llegar ahí y por lo menos afirmamos que Jesús fue un profeta. Está bien, entonces. Ahora, conocemos la diferencia entre los verdaderos profetas y los falsos profetas. Ahora, queremos ver si de alguna manera, mediante examinar este método confiable, si podemos aprender algo acerca de lo que por lo menos es de lo que Jesús enseñó acerca de las Escrituras. Y una de las ironías de todo el debate académico acerca de la confiabilidad de la Biblia es que entre aquellos que son llamados críticos de crítica elevada o más alta, quienes son prontos para atacar la validez de este pasaje o la autenticidad de ese pasaje de las Sagradas Escrituras, hay un acuerdo extraño en que si hay alguna parte en las Escrituras que no desafiamos en términos de su autenticidad históricamente, son esos pasajes que nos dicen lo que este judío del primer siglo, que por lo menos consideramos como profeta, enseñó acerca de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y si hay un consenso entre los críticos más altos, aquellos que no les importa la inspiración de la Biblia, ese acuerdo es el siguiente. Es que si sabemos algo acerca del Jesús histórico, sabemos que Él abrazó y enseñó la postura prevaleciente de las Escrituras, que era sostenida por sus contemporáneos, por sus líderes contemporáneos judíos, como los fariseos y gente semejante a ellos. Y entonces aquí hay una disposición a conceder en el debate académico que sí, Jesús enseñó esta perspectiva elevada de las Escrituras, que era promovida por sus contemporáneos, pero él estaba mal. Lo repito, ellos reconocen que Jesús enseñó una perspectiva elevada de las Escrituras, pero que su enseñanza acerca de las Escrituras a ese nivel elevado estaba mal. Pero no solo mal, sino que estaba bien, que estaba mal. Ahora tratemos de seguir esa línea de razonamiento en este punto. Karl Barth, una de las voces más importantes de la teología en el siglo XX, y considero realmente el líder más grande del movimiento llamado neortodoxia, de la teología neortodoxia, tenía como parte de sus metas el hacer que la Iglesia regresara a la predicación bíblica y escuchara la Biblia y pusieran atención a la Biblia. Y declaró que la Biblia es el verbum Dei, la palabra de Dios.
pero no la huerva de, no las palabras de Dios. Barth dijo que es mediante el Espíritu Santo la palabra de Dios, y Dios usa este libro para que mediante su Espíritu nos lleve a la fe y demás. No obstante, fue escrito por seres humanos, y una de las verdades más fundamentales con respecto a nuestra humanidad es errare humanum est. Errar es humano. Entonces, si esta Biblia fue escrita por autores humanos, lo cual sabemos que así fue, debe contener errores. Y si pensamos que no contiene errores, entonces terminamos con lo que Barth llamaba una perspectiva docética de la Biblia. Ahora, ese término podría ser un poco técnico para algunos de ustedes, pero recordamos la herejía antigua como parte del gnosticismo que se llamaba docetismo, que venía de la palabra griega doeo, que quiere decir ver o aparecer. Y los docetistas eran aquellos que fueron influenciados por la filosofía griega y no podían imaginar la deidad combinada con la humanidad, que eso era más una lucha para el pensador griego, que lo ideal interactuara con lo material, que inclusive la doctrina de la resurrección fuera así. Entonces la doctrina de la encarnación era la principal piedra de tropiezo. Entonces los docetistas arreglaron el problema diciendo que Jesús realmente no tenía un cuerpo material. Jesús parecía tener un cuerpo material. Parecía tener un cuerpo material. Pero ese cuerpo material simplemente era un fantasma, una imagen, y no era real. Y entonces, Barth adopta esa herejía cristológica del docetismo y la aplica a la doctrina ortodoxa de la inerrancia de las Escrituras. Barth dice, si tú crees que Dios inspiró de tal manera a los seres humanos como para que escribieran las Escrituras, como para hacerlas infalibles o inerrantes, realmente has destruido la realidad de los autores humanos del libro y quedas con un tipo de docetismo con respecto a la Biblia. Entonces, la Biblia es un libro humano y bajo la obra del Espíritu Santo se puede volver de vez en cuando en el sentido existencial. Una de las cosas que Albright tenía en su mente cuando estaba haciendo la crítica hace un momento, que el Espíritu entonces vence o supera los errores de la Biblia para hablar la palabra de Dios a nosotros, pero la Biblia en sí misma no es inerrante. Y otros colaboradores de su época, Emily Brunner, con C.H. Dodd, con Jehoiakim Jeremías, y eruditos de primera clase del siglo XX, todos estuvieron de acuerdo con que Jesús enseñó la perspectiva contemporánea de la Biblia, la cual llamaríamos inspirada, infalible, inerrante, pero de hecho él estaba mal. Y que estaba mal que él estaba, y que estaba bien que no estaba mal, y él estaba bien que, y él estaba bien que, y estaba bien que él estuvo mal. Y esto fue, y dijeron que Jesús, con respecto a su naturaleza humana, no fue omnisciente. Ahora, la naturaleza divina tiene el atributo de omnisciencia, pero la omnisciencia no es un atributo normal o cualidad de los seres humanos. Nadie en este lugar, en este momento, espero, se atrevería a decir delante de nosotros que son omniscientes, que todo lo saben. A veces parecemos hacer esa afirmación. Mi esposa cuando se casó, dijo, cuando se casó conmigo, ella pensaba que se casó con el Señor, que estaba bien, pero mi segundo nombre es no siempre. Pero entendemos, en nuestra humanidad hay momentos en los que reconocemos que no sabemos todo, solo Dios es omnisciente. Pero en la historia cristiana, en la Iglesia Católica Romana en primer lugar, y más adelante con Lutero mismo,
abrazaron esta doctrina, adoptaron esta doctrina, la comunicatio de atributos. Esto es, los atributos comunicables, lo cual significaba que la naturaleza divina se comunicó sus atributos a la naturaleza humana. Y tú le podrás preguntar a un teólogo católico romano, ¿acaso la sangre y carne de Jesús está presente en la misa? Ellos dirían, claro. Y yo le dije, bueno, cuando tienes la misa, igual, si lo tienes en Seattle y en Dallas, Texas, en Boston, en Praga y en Londres y en París, la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿Jesús está en todos esos lugares al mismo tiempo? Ellos dirían, sí. Dije, entonces el cuerpo y sangre sería omnipresente. ¿Acaso la omnipresencia no es naturaleza divina, no humana? Ellos dirían sí. En su humana naturaleza, en su naturaleza humana, Jesús no podía tener su sangre y cuerpo en todos lados, pero el atributo divino de omnipresencia se comunica a la naturaleza humana, haciendo que sea posible que la naturaleza humana esté en más de un lugar al mismo tiempo. Ahora, este es uno de los debates que la Iglesia tuvo que enfrentar, quizás en su concilio cristológico más importante. Y estoy pensando del concilio del V siglo de Calcedonia, cuando Calcedonia fue declarada conforme que se declaró que verdaderamente era Dios y verdaderamente hombre, y que las dos naturalezas eran misteriosamente, estaban unidos, sin mezcla, confusión, división o separación. Punto y coma. Cada naturaleza retiene sus propios atributos. Eso quiere decir que en la encarnación, el Cristo encarnado no fue una persona, ni era una persona divina, ni un divino humano, mediante la cual la deidad es humanizada o mediante la cual la humano es hecho divino, sino que la naturaleza divina es totalmente divina. Tiene todos los atributos de la divinidad. La naturaleza divina, humana, que está unida a la naturaleza divina, es totalmente humana y no es divina en su humanidad. En cada naturaleza en esta unión retiene sus propios atributos. Ahora, lo divino puede comunicar ideas o información a lo humano, a la naturaleza humana, pero no puede comunicar el atributo de omnisciencia. Entonces, cuando estos críticos protestantes de la inerrancia están de acuerdo con que Jesús enseñó la postura que estamos defendiendo, ellos dicen, pero tenemos que saber que lo que estaba defendiendo. Él no sabía lo que estaba defendiendo porque él no era omnisciente en su naturaleza humana. Ellos no están dividiendo las naturalezas, solo las están distinguiendo. Notan que cuando Jesús está caminando por la calle, en sus piernas, y se quema o le da hambre, esa hambre y esa quemadura de sol o lo que sea, no son manifestaciones de la naturaleza divina. Todos los humanos se queman y los humanos tienen brazos y piernas, tienen que comer 3 veces al día para sustentarse a sí mismo. Entonces, cuando Jesús sangra, cuando Jesús suda, cuando Jesús duerme, Él está manifestando su humanidad. Entonces, lo que estos hombres están diciendo es que lo que Él enseña acerca de la Biblia no está comunicando conocimiento divino. Él está haciendo un juicio humano, el cual es un error, porque no hay manera posible en la cual pueda Él saber realmente que hubieron 3 Isaías o que el mundo era redondo. Él era un ser humano con todas las limitaciones del conocimiento humano. Entonces, Él estuvo mal en lo que Él enseñó con respecto a la Biblia, pero está bien que esté mal con respecto a lo que Él pensó. Él le enseñó acerca de la Biblia, porque Él estaba enseñando tocando
porque lo que él estaba soñando, estaba tocando su naturaleza humana. Ciertamente estoy de acuerdo con estos críticos que Jesús, con respecto a su naturaleza humana, no era omnisciente. Pero en lo que estoy en desacuerdo es que cuando llegan a la conclusión de que esto está bien. Y la razón es la siguiente, que lo que está en juego aquí no es la omnisciencia de la humanidad de Cristo, porque no estamos defendiendo eso en primer lugar. Lo que está en juego aquí es la perfección de Cristo, el hecho de que no tenía pecado, lo cual es absolutamente esencial para nuestra salvación y para el Evangelio. ¿Cómo es que la naturaleza perfecta de Jesús entra en esta discusión? Y simplemente de esta manera. Puedo remontarme a mis primeros años como profesor de filosofía en una universidad y yo escuchaba preguntas de mis estudiantes, alumnos, preguntas muy difíciles de responder y francamente la mayoría de las veces pude responder a las preguntas para que quedaran satisfechos ellos y yo. Me puedo acordar de manera vívida como un día un alumno me hizo una pregunta. Era una pregunta interesante y había conocido a otros filósofos que habían respondido esa pregunta en el pasado y cómo los otros filósofos respondieron. Y habían satisfecho a aquellos que estaban haciendo la pregunta. Y tenía la certeza que cuando este alumno me hizo esta pregunta, que yo podía darle esta respuesta filosófica que había sido dada en el pasado por parte de otros filósofos respetables. Y yo tenía la confianza de que esto satisfacería a la persona y no me vería como necio y no tuviera que decir no sé. Ahora recuerden eso. Y me acuerdo que me vi tentado en ese momento de usar un argumento del cual yo no estaba persuadido y yo creía que había una falla fatal en el mismo, de tal manera que hubiera sido un argumento no saludable. Yo sabía en el momento que podía usar ese argumento, pero sabía que no era saludable y podría haber hecho a mi alumno quedar satisfecho. Entonces estaba ahí en juego y lo que tuve que decir es, no sé. A veces tiene que ahogarse con esas palabras ante un salón de clase, porque son alumnos y que se molestan. ¿Cómo que no? Si te estamos pagando, tú eres el maestro y no sabes. Pero yo creía, en ese entonces y ahora, que cada vez que un profesor ha hecho una pregunta así, y cuando no conoce la respuesta, tiene la obligación, no solo pedagógicamente, sino moralmente, es decir, no sé. Actuar como si sabes algo que no sabes y después hablar en base a eso es pecado. Ahora, imagínate si yo estuviera en ese salón y me hubiera sentado ahí el primer día, antes de que comencemos nuestra clase ahora de filosofía, quiero que sepan que no les voy a enseñar nada a lo largo de este estudio que no recibí de Dios. Y no solo eso, les voy a enseñar con autoridad, que es excepcional, porque toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada por Dios. Y, por cierto, quiero que sepan antes de que comencemos nuestro curso que no solo soy un portador o vocero de la verdad, no simplemente soy un maestro de la verdad, sino que yo soy la verdad. ¿Qué pensarías del profesor si el profesor dijera algo así? Y saldrías de la puerta y te darías debajo rápidamente de ese curso. Como puedes ver, eso es lo que Jesús hizo. Jesús declaró hablar con la autoridad de Dios. Él dijo ser la encarnación misma de la verdad. Y si alguien dice ser la encarnación de la verdad y enseña la mentira, aun cuando no sabe lo que está enseñando, él ha pecado. Esa es una de las razones por las que Santiago nos dice
No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque con la enseñanza viene mayor condenación, mayor juicio. Y podemos encontrar 1.000.000 de maneras de perdonar a Jesús por exagerar sus credenciales, pero por lo menos es un pecadillo, una mancha pequeña en la moralidad de Jesús, que Él fue culpable de enseñar la mentira acerca de la naturaleza de las Escrituras. Jesús sufrió de pedofilia moral, pero tú rascas a Jesús y tocas la muerte, porque la pequeña mancha, la más mínima mancha lo descalifica como el Cordero del Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que estoy diciendo aquí, lo que hemos dicho en el pasado, como lo vemos en las Escrituras, es que la Iglesia no quiere tener una perspectiva de la Biblia que es más elevada de la que Jesús tuvo, y ciertamente no debe tener una perspectiva de la Biblia que es menor o es más baja que aquella que enseñó Cristo, porque esta perspectiva de las Escrituras no es que la Biblia generalmente es confiable. Jesús dijo que la Biblia era la palabra misma de Dios. Y cuando dijo, tu palabra es verdad, dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él no creía en la inspiración verbal, sino en la inspiración de la jota y la tilde. Y Él enseñó a la iglesia que la Biblia no solo generalmente es la Biblia, sino que más que generalmente es la palabra de Dios. Entonces, como puede ver, nos hemos movido de una manera lineal. Podrías discutir y decir, bueno, solo tenemos a Jesús en la Biblia y solo tenemos su perspectiva de la Biblia. Entonces es razonamiento circular. No comenzamos con una Biblia infalible. Comenzamos diciendo que es un documento generalmente confiable y dijimos entonces que si decimos que Jesús está mal, entonces estamos dándole importancia a Jesús desde el punto de vista eterno en algo que está mal, lo descalifica a Él. Y Jesús es el Señor de la iglesia y tenemos que abrazar entonces su enseñanza, aceptarla acerca de la naturaleza y la autoridad de todas las Sagradas Escrituras.